nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Hola amigos, bienvenidos a 10. Hoy, aceptando una de sus sugerencias más antiguas desde que comenzó el programa, vamos a hablar acerca de los animes más recordados de la televisión peruana. Empecemos de una vez con el programa de hoy. Si me buscas tú a mí. Pokémon. No te vayas, mamá. No te alejes de mí. Aunque surgió mucho tiempo atrás para fines de la Segunda Guerra Mundial, el manga o historieta japonesa se convirtió en lo que es hoy. Muchas de estas historias, con la masificación de la televisión e influenciados por los dibujos animados de Occidente, se trasladaron al anime, que no es otra cosa que dibujos animados japoneses. El anime es un género más de expresión en Japón. Por lo tanto, hay historias, incluso se han hecho películas que serían hechas en live action, hechas en anime, porque se consideró que es el mejor medio expresivo. Japón, que ya tenía una industria emergente de animación para el cine, decidió incursionar en la pantalla chica. Los primeros animes fueron en blanco y negro y desde sus inicios se diferenciaron de los dibujos de otros países. Desde el punto de vista estético, por utilizar una menor cantidad de cuadros y tener menos detalles en sus trazos. Además, los personajes se caracterizaron por tener los ojos grandes y la nariz y boca pequeñas, y por el contenido, por tener tramas mucho más complejas que las de Disney. Por ejemplo, la espiritualidad, el amor, la religión o la tecnología eran tocadas con naturalidad. Debemos cancelar el proyecto. 100.000 caballos de fuerza volando por los aires con rayo láser y 2 ametralladoras. Es un arma peligrosa. Señorita Ford, yo decidiré si es peligroso o no. Incluso fueron pioneros en crear animaciones dirigidas a diferentes grupos objetivos. Así surgieron los animes por género como el Kodomo, que era dirigido a niños, el Shonen para adolescentes, el Shoujo para adolescentes femeninas y más. El anime es un producto muy segmentado. Se produce para niños, se produce para jóvenes, se produce para adultos, se produce para chicas, entonces es para todo público. En nuestro país son muchos los animes que nos capturaron por sus tramas interesantes, héroes fantásticos o personajes entrañables. Entre los más recordados están Astro Boy, aquel niño robot con vista de rayos X y cohetes en sus botas. Fantasmagórico, ese personaje de característica risa y cabeza de calavera que llegaba a la voz de auxilio de Mari y su fantasmagórico, por favor, ayúdanos. ¡Ayúdanos, fantasmagórico! Para hacerle frente al maléfico Dr. Zero y los pequeños superhéroes liderados por Mitsuo en El Hombre Par. Recordados también son Kimba, el león blanco de quien se dijo que la Disney se copió para hacer al Rey León. Y Festival de Robots, donde conocimos a Super Magnetron y al fantástico El Vengador. El Vengador, que se transforma en un robot, El Vengador. A inicios de los 80, las familias peruanas fueron cautivadas por Lady Oscar. La princesa Caballero. Sandy Bell. Hola, Sandy Bell. Ángel, la niña de las flores. Ángel, la niña de las flores, llenas los prados de colores. O Remy. Por el campo voy al amanecer. El anime renació a principios de los 90 con series como Sailor Moon y Evangelion, considerada en Japón el segundo mejor anime en una encuesta de Asahi TV. Los guardianes del universo al triunfar el mal. Fue creada en Japón en 1986 como manga o historieta, logrando tal éxito que fue llevada a la televisión como versión animada, ganando muchos seguidores.
En los 90 los Caballeros del Zodiaco llegaron a Latinoamérica convirtiéndose en uno de los primeros superhéroes del género anime. Concebida por el diseñador y mangaka japonés Masami Kurumada para la popular revista Shukan Shonen Jump, actualmente la publicación manga más reconocida en el mundo, la historia cuyo nombre original es Saint Seiya presenta a un grupo de jóvenes guerreros llamados los Caballeros de Bronce, que junto a su líder Seiya, el caballo Pegaso, y a sus compañeros de infancia en el orfanato, Shiryu, Hyoga, Shun e Iki, tratarán de proteger a Atenea, diosa de la sabiduría, encarnada en Saori, de las fuerzas que buscan apoderarse de la Tierra. Kurumada logró que las compañías Bandai y Toei Animation se embarquen en trasladar el manga a la teleserie, pero realizándose varios cambios en el argumento y sobre todo incluyéndose nuevos personajes debido a la cantidad de merchandising que la franquicia generó, vendiéndose álbumes, muñecos y otros artículos. Kurumada se inspiró para hacer la historia en la cultura greco-romana, donde se llamaban santos a los que protegían a los dioses. Al principio quiso hacer de Leo la constelación principal, pero luego se decidió por Pegaso, pues sus características le daban más versatilidad al personaje de Seiya. ¡Toma esto! ¡Puño de la estrella de Pegaso! En Latinoamérica, Saint Seiya, o Santo Seiya, cambió a los Caballeros del Zodiaco, pues no querían confundirlos con los santos de la religión católica. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque, entonan con fuerza su canción, la canción de los terrores. Inicialmente la serie iba a tener 52 capítulos emitidos por Asahi TV, pero la primera temporada se amplió a 73 emisiones y antes de cumplir el contrato se pactó la segunda temporada y finalmente la tercera, que culminó en abril de 1989, dejando a los fanáticos de la serie con la miel en los labios, pues esperaba una cuarta temporada inspirada en el capítulo manga Hades, considerada por muchos el mejor de la saga. Esto se debió a que Bandai se retiró de la serie luego de que las ventas de los juguetes bajaron, generando problemas entre Kurumada y Toei Animation, que presionó para terminar el proyecto. En febrero del 2012, Toei Animation anunció 23 años después una nueva versión del anime titulada Saint Seiya Omega, que cuenta con los personajes de siempre y una nueva generación de guerreros. Es todo un clásico de los animes de ciencia ficción y una de las series más populares de los 80. Increíblemente, el Capitán Futuro vio la luz en versión escrita en 1939 y casi 4 décadas después fue adaptada a la televisión, teniendo una gran acogida, además de Japón, en países como Francia, Alemania y en Latinoamérica. Enérgico y capaz. La serie se basó en la creación del estadounidense Edmund Hamilton, Mr. Future, Wizard of Science 1940, publicada en la revista Starling Stories, que narraba la historia de Curtis Newton, hijo de los científicos Helen y Roger Newton, que al quedar huérfano es criado por el profesor Simon, un científico transportado en una máquina. Otto, un androide con la capacidad de la transformación, ¿Qué te parece, Ken? Es sorprendente, ¿verdad? y Grok, un robot de gran fuerza. ¡Pero qué fuerza! Curtis además poseía una mente privilegiada y varias habilidades producto de las radiaciones sufridas por su madre embarazada. Luego de recibir un riguroso entrenamiento se convirtió en el Capitán Futuro, un justiciero galáctico a bordo de la nave Cometa, cuya misión era salvaguardar a la raza humana amenazada por el tirano emperador del universo. Cuando viaja por las galaxias, siempre ocurre lo inexplicable. Los nostálgicos de los animes de antaño reconocen que el Capitán Futuro no tenía grandes efectos especiales,
pero sí destacan su buena base científica, el énfasis que se le daba al uso de la inteligencia dejando la violencia física como último recurso y el alto contenido moral de los personajes de la serie, la que contó con 52 capítulos. Estaba preocupado por ti, capitán. Te lo agradezco mucho, profesor Simon. Sin embargo, gracias a las repeticiones se mantuvo por varios años en distintos países de Latinoamérica, Europa e incluso en los países árabes, en donde es considerada una serie de culto. Se sabe que actualmente el director alemán Christian Albert ha comprado los derechos de la serie y piensa llevarla al cine, lo que sería una buena noticia para los fanáticos del noble héroe intergaláctico. Los Caballeros del Zodiaco, el Capitán Futuro, que tales recuerdos realmente. Vamos a la pausa y volvemos con las historias de Marco, Candy, Pokémon, Dragon Ball y mucho, mucho más aquí en 10. Ya volvemos. Los animes más recordados de la televisión peruana. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Ya estamos de regreso en este programa especial del día de hoy. Y en esta secuencia, Mazinger Z, Heidi y Pokémon. Adelante. Empezó como un videojuego y a fines de los 90 se convirtió en un anime. El universo Pokémon y sus 600 criaturas coleccionables es un fenómeno comercial que genera millones de dólares en todo el mundo. Todo comenzó cuando a mediados de los 70 Satoshi Tajiri inició su metódica colección de insectos sin imaginar que su pasión por los bichos le sería útil. A comienzos de los 80 se mudó a Tokio, pues su padre quería que fuera ingeniero, pero en vez de eso desarrolló otra pasión, la de los videojuegos, llegando a pasar tantas horas en un local que le regalaron una máquina con el juego Invasores del Espacio para llevar a casa. Bien hecho, Bulbasaur. Satoshi, que padece de síndrome de Asperger, desarrolló tal habilidad que fue contratado como testeador por revistas de juegos. Al poco tiempo entabló amistad con Ken Sugimori, otro fanático videogamer, y juntos idearon una revista a la que llamaron Game Freak. Ambos concibieron la idea de un videojuego para la consola portátil Game Boy. La idea era crear criaturas que debían ser capturadas, sufrían metamorfosis y podían ser intercambiadas entre los jugadores. Llevaron su idea a Nintendo y el proyecto tomó 5 años en ver la luz, y gracias a los consejos de Shigeru Miyamoto, el creador de Mario Bros., el juego fue lanzado en 1996 como Pocket Monsters o Monstruos de Bolsillo. Nintendo lo comercializó a nivel mundial abreviando su nombre a Pokémon y vendiendo 200.000 copias en su primera semana. Los Pokémon, criaturas parecidas a los animales concebidas por Tajiri y dibujadas por Sugimori, se convirtieron en una sensación. La fiebre comercial llevó a que los creadores de Game Freak dieran la licencia para lanzar el anime. Oriental Light, Imagic y TV Tokyo fueron los impulsadores del proyecto. En 1997 la serie salió al aire relatando las aventuras de Satoshi o Ash Ketchum para convertirse en un maestro Pokémon. Junto a sus amigos Misty, Brock y Tracy y su mascota Pikachu, una criatura de color amarillo que podía expulsar electricidad, comenzaron un viaje en el que encontrarían a varios enemigos. Como caso curioso, el capítulo 38 de la primera temporada emitido en Japón en diciembre del 97 dio origen al Shock Pokémon. Una escena en la que Pikachu detiene algunos cohetes emitió un estruendo de luces rojas y azules que provocó visión borrosa, dolores de cabeza, ceguera y hasta convulsiones en más de 600 niños, generando cientos de llamadas de emergencia, movilización de bomberos e ingresos a hospitales. La serie fue suspendida y el capítulo no se emitió en otros países. Cuando Pokémon se emitió a nivel mundial logró alta sintonía y tuvo récords de audiencia en Estados Unidos. Términos como la Pokébola o el grito Pica Pica Pikachu se volvieron comunes y los artículos se multiplicaron. Alrededor de 1.500 productos basados en Pokémon, desde cómics, artículos escolares, ropa, juguetes y hasta se ilustraron aviones con personajes de la serie. Actualmente se emite con capítulos nuevos en su temporada 15, que concluye con el episodio 708 en Latinoamérica. Es una de las series animadas más queridas y un referente absoluto cuando hablamos de los primeros animes que conquistaron nuestro país en los 80. Heidi, esa niña de mejillas rosadas que corría por el campo con sus cabritas, y su perro San Bernardo, y cuyo tema musical se pegó como... Creo que
sí. Vámonos. La historia apacible de Heidi sufrirá un revés cuando su tía Dete regrese por ella para llevarla a Alemania, en donde acompañará a Clara, una niña que sufre de parálisis. Por favor, deténgase. Heidi, ahorita. Su historia fue uno de los primeros dibujos dramáticos que capturó el corazón de la teleaudiencia. La enorme popularidad de la serie generó la venta de álbumes, juguetes y distintos artículos que aún hoy se venden en Japón y que son muy solicitados por los coleccionistas. Nació como un personaje manga a principios de los 70 y su paso al anime fue casi inmediato. Fue el primer robot tripulado de la historia animada, dando origen a un género que luego fue copiado por varias series. Mazinger Z, un gigantesco robot de 18 metros de alto, y su piloto Koji Kabuto se convirtieron en poco tiempo en la dupla favorita en los 80. La historia de Mazinger Z empezó cuando el dibujante y guionista Go Nagai, que era seguidor de series como Gigantor y Astro Boy, estaba en medio del tráfico y se puso a pensar que sería genial que a su auto le salieran piernas para salir encima de carros atascados. Nagai ya había creado Getter Robot para una revista manga, pero la idea de un robot controlado por un piloto era algo jamás realizado hasta entonces. ¡Oh! ¡Mazinger Z! Primero pensó en llamarlo Energer Z, pero luego optó por Mazinger Z, al que dotó de gran fuerza y material ficticio llamado Japanium, y el piloto comandaba una nave que luego se ensamblaba en la cabeza. El manga fue publicado en 1972 en la revista Shonen Jump y luego la Toei Doga, hoy Toei Animation, llegó a un arreglo con Nagai para su lanzamiento televisivo, que se estrenó en diciembre de ese año y tuvo 92 episodios. Mazinger Z relata la historia de un robot que tiene que hacer frente al malvado Doctor Infierno, que se ha apoderado de unos robots encontrados en una isla y pretende gobernar el mundo. Me llevaré conmigo este ejército de brutos mecánicos y los utilizaré para apoderarme del mundo. El doctor Yuzo Kabuto crea a Mazinger Z, lo hace indestructible y sabiendo que será alcanzado por los secuaces de Infierno, deja a Koji que no sea asesinado. Cuento contigo, Koji. Tienes que derrotar a los monstruos. A raíz de Mazinger Z, la idea de los robots gigantes se convirtió en un género propio, conocido como mecha, abreviatura de mechanical. Así surgieron El Vengador, creado también por Go Nagai, Robotech y Evangelion. Además, Nagai fue el primero en concebir robots transformables como el Getter Robot y el Groiser X, que luego dieron la idea para la creación de Voltron, Macross y Transformers. Vamos a la pausa y regresamos con Dragon Ball, Meteoro, Candy, Heidi y mucho más aquí en 10. Ya volvemos. Los animes más recordados de la televisión peruana. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Ya estamos de regreso en el programa de hoy y los animes más recordados de la televisión peruana. Y en esta secuencia, Meteoro, los supercampeones y Dragon Ball. Veamos. Vamos a buscar las esferas del dragón. Es el secreto más estremecedor. Mencionar el término Saiyajin, el grito Kamehameha, o hablar del poder que tienen las esferas del dragón, es evocar uno de los mangas y animes que más legiones de fanáticos tiene en el mundo entero. Dragon Ball, una serie de historia compleja, con grandes dosis de acción e inspirado en el Kung Fu, se convirtió en una sensación junto a su personaje principal, Goku, el nuevo superhéroe oriental de los 90. Dragon Ball nació como manga a mediados de los 80 cuando Akira Toriyama, un mangaka que escribía para la revista Shonen Jump, buscaba crear un nuevo personaje, distinto de su anterior historia The Slump. Toriyama era fanático de las películas de Jackie Chan y admirador del Kung Fu.
Por eso decidió que su siguiente historia debía tener como protagonista a un experto en esta técnica de defensa personal. Años antes, Toriyama había publicado una breve historia titulada Dragon Ball, que tuvo buenas críticas de los lectores. Se basó entonces en esta historia, pero adaptándola a China. La historia se publicó en la edición 51 del semanario en 1984 y contaba las aventuras de Son Goku, un niño Saiyajin, es decir, perteneciente a una raza de guerreros nacidos en el universo Dragon Ball, que desde pequeño aprendió de su abuelo artes marciales. Sus hazañas comienzan cuando sale en busca de las 7 esferas mágicas que unidas pueden invocar al dios Dragon Shenlong, que concede cualquier deseo. La historia, que se vuelve más compleja a medida que avanzan los episodios, está llena de torneos, enfrentamientos por las esferas, niveles Super Saiyajin, algo de romance y hasta descendencia de Goku. El manga fue llevado a la televisión por Toei Animation en 1986 y luego llegó a Latinoamérica en los 90. El éxito en los países en que se exhibió fue tal que tras Dragon Ball siguió Dragon Ball Z, que muestra a un Goku adulto, y posteriormente Dragon Ball GT, aunque esta última ya no se inspiró en el manga, ya que Toriyama se negó a seguir extendiendo la historia. La franquicia tuvo sus consecuentes artículos en el mercado como ropa y juguetes de colección, pero quienes se sintieron felices fueron los fanáticos de los videojuegos, siendo en la década de los 90 uno de los más vendidos. Dragon Ball también fue llevado a la gran pantalla. En el 2009, la Fox estrenó Dragon Ball Evolution, que obtuvo críticas negativas de parte de sus seguidores. En una encuesta realizada por la Agencia Cultural Japonesa sobre los 50 mejores animes y mangas, Dragon Ball alcanzó el puesto 3. Nacieron con el fin de impulsar un deporte venido a menos en Japón, sin imaginar que su emisión mundial alentaría la pasión por el fútbol en todos los países en los que se emitió. Supercampeones, esa serie liderada por Oliver y Benji, no solo se convirtió en la favorita de chicos y no tan chicos en los 90, sino que significaría el renacimiento del anime en nuestro país. En 1993, la emisión de Supercampeones por Nube Luz devolvió el interés por los dibujos japoneses, que se consolidó con la emisión de Los Caballeros del Zodiaco y Dragon Ball. Supercampeones, o Capitán Tsubasa, como se llamó en Japón, fue creada por Yoichi Takahashi y se inició como manga a principios de los 80 en la revista Shonen Jump. Este mangaka decidió escribir una historia inspirada en el fútbol, que no tenían muchos aficionados en su país debido a que no tenían un buen equipo y nunca habían clasificado a un mundial. Takahashi logró promover la práctica del fútbol entre niños y adolescentes, interés que se vio potenciado con la emisión televisiva en 1983. La Asociación de Fútbol de Japón dio su apoyo a la serie con el fin de crear más aficionados a este deporte. Es más, se dice que Supercampeones es responsable del resurgimiento del fútbol local, que luego se vio reflejado en una mejor performance del equipo japonés y su consecuente clasificación a los torneos mundiales. Juntos podremos llevar a cabo ese sueño. Muy bien, hagámoslo. Juntos lograremos ir a la Copa Mundial de Fútbol. La historia empieza con el ingreso del entusiasta Oliver Atom al equipo escolar del Newpie en Shizuoka. Aquí demostrará su habilidad como delantero e irá cultivando nuevas amistades con Tom, Bruce y posteriormente con Benji Price. La serie va narrando la evolución futbolística de Oliver y Benji, sus triunfos en el campeonato regional y nacional, en el que se enfrentan a su rival, Steve Hyuga. El balón es nuestro amigo, no debes tenerle miedo. El anime de género shonen
Dirigido a público infantil masculino, también tenía cautivado a adolescentes y adultos, los que sufrían con cada partido que disputaban sus ídolos. Aunque en nuestro país dejó de emitirse, en Japón la saga continuó por largos años, siguiendo con Capitán Tsubasa J y Capitán Tsubasa Road to 2002, en el que Oliver juega en el Barcelona, Hyuga en el Juventus y Benji en el Hamburgo alemán. Antes que el Rayo McQueen e incluso que Kit del Auto Fantástico, hubo un auto que todos soñaban con tener. Una máquina aerodinámica capaz de saltar por encima de cualquier obstáculo y cortar árboles con sus sierras delanteras. El Mach 5, piloteado por el audaz Meteoro, fue para los niños de los 70 y 80 el protagonista de uno de los animes más queridos de la época, que aún hoy tiene una gran cantidad de seguidores nostálgicos y fanáticos contemporáneos amantes de los clásicos. Meteoro nació como manga a cargo de Tatsuo Yoshida y fue publicada en Shonen Book en junio de 1966. Su protagonista se llama Go Mifune, nombre que le puso el autor como homenaje al actor japonés Toshiro Mifune. Meteoro relataba la historia de un joven piloto de carreras que maneja el auto fabricado por su padre, una increíble máquina dotada de funciones que nos dejaba boquiabiertos como visión nocturna, salto hidráulico, sierras delanteras y hasta podía moldar sus ruedas a todo terreno o ir bajo el agua. Meteoro estaba también acompañado de entrañables personajes como Trixie, Chispita, Chito o el misterioso corredor enmascarado que era su hermano mayor que había huido de casa años atrás. Junto a todos ellos y su excepcional bólido, los chicos de ayer vivieron la emoción de las carreras de autos en diferentes partes del mundo, siempre boicoteadas por enemigos de todo calibre. La serie contó con 52 capítulos, los que llegaron a nuestro país en 1969 y se emitieron por primera vez en el programa del tío Johnny por América Televisión, pero siguieron repitiéndose por varios años. En 2008 los hermanos Wachowski realizaron la adaptación de Meteoro al cine con Emily Hirsch como Meteoro y Christina Ricci como Trixie. La cinta obtuvo un masivo rechazo de los seguidores del Mach 5 y lo recaudado no cubrió ni la mitad de lo invertido. Meteoro, la nueva generación, producida por Nickelodeon y que tiene como protagonistas a los hijos de Meteoro. Vamos a la pausa y regresamos con la recta final del programa y con Marco, Candy y un plus muy moderno. Ya venimos. Los animes más recordados de la televisión peruana. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Ya estamos en la recta final del programa y en el número 2 de esta lista, Candy, la de los ojos esplendorosos. Y en el plus, los nuevos ídolos del anime. Se convirtió en la heroína del melodrama hecho dibujo animado y en el ícono romántico de toda una generación. El mundo entero sufrió junto a ella cada lágrima derramada por las injusticias vividas o por sus amores imposibles. Candy fue aquella rubia pecosa que hablaba con acento argentino que conquistó el corazón de miles de niños que aprendieron que la sufrida musa no siempre se queda con el príncipe azul. Junto a mí, a tu amiga Candy. Candy, como se llamaba originalmente la historia, se inició como un manga de la categoría shoujo, es decir, dirigido a los adolescentes, que se publicó por primera vez en 1975 en la revista Nakayoshi. La historia fue creada por la escritora Kyoko Mizuki bajo el seudónimo de Keiko Nagita y la ilustración estuvo a cargo de la mangaka Yumiko Igarashi. Kyoko Mizuki ha revelado que parte de su vida la plasmó en Candy. Ella quedó huérfana de padre a los 12 años y a partir de entonces creó una familia imaginaria para aliviar su soledad. Después empezó a escribir sus historias en un cuaderno, las que plasmaría años después cuando se convierte en escritora de historias románticas para la revista manga Shoujo Friends.
En 1973, otro suceso trágico marcó a la escritora. Su madre muere y al ser hija única la invade un gran sentimiento de soledad que plasma 2 años después cuando empieza a escribir la historia de una niña huérfana llamada Candy White. Me gustas. ¿Quién eres? Soy Candy Blanca y vivo con la familia Liga. El manga tuvo gran acogida y fue trasladado al anime por Toei Animation para TV Asahi en 1976. A Latinoamérica la serie llegó en la década de los 80 cautivando de inmediato una gran audiencia. Es tu nuevo hogar, ¿eh? Y tienes mucha comida también. La historia de Candy comienza en su primera infancia, viviendo en el orfanato llamado el Hogar de Pony, donde es muy querida por su bondad, pero regañada a veces por sus travesuras. Quienes siguieron la serie fielmente se encariñaron con Clint, la mascota de Candy, con Annie, su mejor amiga, o quisieron que Anthony y Candy estuvieran juntos. Peor aún, sufrieron tras su fatídica muerte, pero volvieron a sonreír cuando se enamora de Terry. Los fanáticos hablaban de los personajes como si fueran de carne y hueso, y es que tan familiares se volvieron las historias de la Tarzán pecosa, que más de uno sufrió con todas las injusticias, tragedias y amores que vivió la protagonista. Peor aún, el final de la historia, que culmina en el episodio 115, causó gran controversia y tristeza a los incondicionales de la serie, al no unir a Candy y Terry, quedando separados a pesar de quererse. En Italia este final no fue aceptado y decidieron cambiarlo para no decepcionar a los fans, creando un final alternativo en el que Terry y Candy se quedan juntos. Naruto Shippuden, que empezó a emitirse en el 2007. Otra serie que se inició en una publicación de un solo capítulo, igual que Naruto, es Bleach, que narra la vida de Ichigo, un joven con la capacidad de ver espíritus y que por casualidad absorbe los poderes de Rukia, que es una Shinigami, es decir, una personificación japonesa del dios de la muerte, que usa su fuerza espiritual para destruir a los huecos, seres malignos que devoran almas. A partir de entonces, Bleach se verá obligado a ayudar a Rukia a orientar a las almas buenas a un lugar llamado la Sociedad de Almas. La sobrenatural historia de este anime capturó de inmediato a la audiencia, convirtiéndose en una de las más populares dentro y fuera de Japón desde el 2004. ¡Ayúdame! One Piece es otro de los animes más exitosos de los últimos tiempos. Esta historia de piratas nos presenta a Monkey D. Luffy, un extrovertido chico que a los 7 años comió accidentalmente una fruta del diablo, la que lo transformó en un hombre de goma. Luffy sueña en convertirse en el próximo rey de los piratas, pero para conseguirlo deberá reclutar a los mejores tripulantes para ir en busca del tesoro llamado One Piece. Esta adaptación del manga más vendido de la historia no tuvo éxito en Latinoamérica debido a que la filial latina de Toei Animation autorizó unos recortes que terminaron mutilando la historia. Otras animaciones que también cuentan con gran número de fans son Full Metal Alchemist, considerado por los japoneses uno de los mejores animes pop de la historia, Beyblade y Bakugan, animes que además han enganchado a chicos y grandes con la venta de juegos. En un puerto italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo Marco en una humilde morada. Para las generaciones actuales, tal vez hablar de Marco es mencionar un antiguo dibujo animado sobre un niño de cara redonda y llanto fácil, que sale a buscar a su mamá y que incluso ha dado origen a un par de bromas crueles respecto a la falta maternal. No te vayas, mamá, no te alejes de mí. Adiós, mamá, pensaré mucho en ti. Pero para los que sufrimos con él a partir de su primera emisión dominical a fines de los 70 o en sus posteriores reposiciones durante un par de décadas, este niño se convirtió en el símbolo del valor, la perseverancia y el amor filial. Este
Este anime, emitido en Japón en 1976 gracias a la iniciativa de Nippon Animation, es la adaptación de un relato llamado De los Apeninos a los Andes, incluido en la novela Corazón del escritor italiano Edmundo de Amicis, publicada en 1886. El relato está inspirado en la cruda situación que vivió Italia a fines del siglo XIX y que provocó la emigración de cientos de ciudadanos, especialmente del sur, a distintas partes de Europa y países americanos como Estados Unidos y Argentina. Marco cuenta la historia de un niño que vive en Génova, Italia, y que por la difícil situación económica su madre se ve obligada a viajar a Argentina, donde le espera un trabajo en casa de una familia adinerada. Un buen día dejan de recibir noticias de ella y preocupado, Marco decide ir a buscarla y termina por convencer a su padre que lo deje partir a América. Aquí comienza una aventura en la que tendrá que sortear muchos problemas y vivir desgarradoras experiencias en la desesperante búsqueda de su madre, hasta 52 sufridos capítulos después, encontrarla en Tucumán al borde de la muerte. Gracias a Dios, esta historia es una de las pocas que sí tiene un final feliz, aunque bastante dramático. Y volver de nuevo al mar, unidos tú y yo. Para los que no derramaron algunas lagrimitas, por lo menos sintieron ese nudo en la garganta con todo lo que padeció el perseverante Marco. Tal vez por su fuerte dramatismo, por lo inquietante de la historia, Marco se convirtió en un fenómeno mundial, siendo la serie más popular no solo en Latinoamérica, sino también en Europa, en los países árabes e Israel. Otro buen enganche de la serie fueron sus temas musicales, tanto el inicial como el del cierre, que fueron aprendidos por miles de niños en el mundo. Marco preparó el terreno y despertó el gusto por las series dramáticas japonesas en todo el planeta, pues inmediatamente después le siguieron Heidi, Candy y Remy, que también se convirtieron en éxitos mundiales y hoy son clásicos entrañables. Tal vez uno de los puntos fuertes de Marco y las series antes mencionadas es que lograron reunir a toda la familia, pues eran historias para público de todas las edades, y a partir de entonces el dibujo animado dejó de ser un género eminentemente infantil. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy.